Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a este video expositivo. Desde la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Saltillo, Coahuila, soy Alfredo Álvarez, estudiante de la licenciatura de Derecho. Junto a mis compañeros, que en estos momentos no se encuentran presentes, pero a lo largo del video estarán interactuando, Abril Ibarra y Kevin Castellanos, en esta ocasión abordaremos un tema fundamental en el estudio del derecho de nuestro país: el derecho constitucional mexicano. A lo largo de esta presentación, exploraremos los principios, estructura, relevancia de nuestra Constitución, pilar jurídico que rige la vida nacional. A continuación, pido amablemente de su atención, espacio-tiempo, para que en donde quiera que te encuentres, en la comodidad de tu hogar, en la oficina o si vas manejando, y dependiendo de la actividad que realices, lo veas o escuches. Algunas recomendaciones: ponte cómodo, modo receptivo al video. Este contenido está pensado para informar de manera clara y sencilla, tanto para estudiantes de derecho como para curiosos. Bien, damos paso a lo concerniente. Nos tocó hablar del tema Derecho Constitucional Mexicano. Los subtemas que estaremos abordando son el Estado Federal Mexicano, estructura política de la Federación Mexicana, división de poderes, las entidades federativas, Ciudad de México, la distribución de competencias, artículo 117, 122 y 124 constitucional, entre otros. Hablar del derecho constitucional mexicano es la rama del derecho que estructura la base legal de nuestra nación y garantiza el equilibrio entre los poderes del Estado y los derechos de los ciudadanos mexicanos. Son normas que se encargan del estudio de las leyes fundamentales. Dentro de ese estudio de las leyes fundamentales, nos vamos a encontrar con la Constitución básicamente como tal. En este cuerpo normativo se encuentra establecida la forma de Estado y la forma de gobierno, a través de la cual se constituye nuestro sistema jurídico. Ahora bien, ¿habías escuchado hablar del poder constituyente? Lo vamos a dividir en dos tipos: el poder constituyente originario y el poder constituyente permanente. ¿A qué se refiere? ¿Qué es? Bueno, vamos a abordar el primero. Vamos a ver qué es el poder constituyente originario. Tiene que ver con ese colegiado que se forma allá por el año 1916 y se crea para efectos de dar paso a armar, estructurar y redactar lo que viene a ser la Constitución que hoy nos rige, promulgada el 5 de febrero de 1917. Ten presente esta fecha. El poder constituyente originario es la capacidad que tiene un cuerpo político para crear o rediseñar el orden jurídico de un Estado. Se ejerce de manera autónoma y extraordinaria, sin depender de ningún otro poder jurídico ya existente. Es decir, es el poder, la facultad emanada del pueblo para designar a sus representantes para que a su vez asienten en un cuerpo normativo la forma de cómo se va a estructurar y redactar la Constitución. Una vez que el cuerpo colegiado cumple con su objetivo, el órgano colegiado va a desaparecer. Vamos a traer un breve relato histórico. Nuestra Constitución, como muchas constituciones de varios países, tienen sus orígenes en hechos y actos de carácter revolucionario, como fue la lucha revolucionaria de 1910. Surge en la parte sur de nuestro país, incentivada por el reparto y liberación de la tierra. Esto motivó al campesino a la lucha social. La liberación de la tierra, las tierras se encontraban en manos de personas posicionadas y adineradas. Tenían tierras en demasía que no la trabajaban. Dichas tierras eran trabajadas por terceros.
y estaban sujetas a las disposiciones del patrón, del terrateniente o del hacendado. Ahora bien, ¿qué es el poder constituyente permanente? El poder constituyente permanente se refiere al órgano competente para adicionar o reformar la Constitución. Este concepto no aparece explícitamente nombrado como tal en el texto constitucional, pero se deriva del artículo 135 constitucional que establece el procedimiento para modificar la Carta Magna, nuestra Constitución, nuestras leyes. Este poder es considerado una manifestación del poder constituyente derivado, ya que opera dentro de un marco establecido por el poder constituyente originario que dio vida a la Constitución de 1917. ¿Qué dice el artículo 135 constitucional? El artículo 135 constitucional establece el procedimiento para reformar o adicionar la Constitución. De este modo, el poder constituyente permanente está integrado por el Congreso de la Unión, que son las dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Se acuerdan las reformas o adiciones por el voto, calificada de las 2/3 partes de los representantes. Se obtiene el aval de la mayoría de las legislaturas de los estados. Se envía la reforma al Ejecutivo Federal, para su publicación y culminar su proceso legislativo. Y estas son aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y, en su caso, del Congreso de la Ciudad de México, que deben dar aprobación por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de las 32 entidades federativas, que son al menos 17 estados de la nación. Bien, vamos a dar un último repaso para que veamos las diferencias entre el poder constituyente originario y el poder constituyente permanente. Básicamente, el poder constituyente originario lo vamos a definir así: es la voluntad soberana del pueblo que crea una constitución desde cero. Es el que crea un estado sin estar sujeta a normas ya existentes. Por el otro lado, el poder constituyente permanente es un poder derivado, instituido por la propia Constitución. Es decir, es el que reforma la Constitución con funciones específicas y limitadas, sin la capacidad de crear una nueva Constitución desde cero. El poder constituyente permanente es el órgano que puede reformar, adicionar, derogar o abrogar la Constitución. Ahora bien, hace rato lo mencionamos, pero volvemos a mencionar, quiénes son los componentes. Son la Cámara de Diputados y de Senadores, las legislaturas estatales y los congresos locales. El poder constituyente permanente en México representa un equilibrio entre estabilidad y adaptabilidad. En conclusión, el poder constituyente originario es aquel que se manifiesta en momentos históricos de ruptura o fundación política, cuando una sociedad decide establecer un nuevo orden constitucional sin estar limitada por normas previas. Por otro lado, el poder constituyente permanente opera dentro de un sistema ya existente, permitiendo la reforma y actualización de la Constitución según los procedimientos establecidos en la misma. Ambos poderes son esenciales para garantizar la estabilidad y la evolución del orden jurídico de un país, asegurando tanto su legitimidad inicial como su capacidad de adaptación a nuevos contextos sociales y políticos. Ahora bien, el primer subtema que tomaré es el Estado Federal Mexicano. Aquí brevemente quiero traer a colación la definición de Estado.
Sabemos que es una sociedad asentada en un territorio que le corresponde, ordenado y regido por un gobierno que crea y modifica y aplica el orden jurídico con la finalidad de llegar al bien común. Ahora bien, ¿qué elementos importantes vamos a destacar de esta definición? Nos vamos a quedar con población, territorio, gobierno, orden jurídico y bien común. ¿Qué son las características de la soberanía? Te preguntarás, ¿qué es la soberanía? No te la compliques. Soberanía quiere decir o es decir que no somos colonia, protectorado o virreinato de ningún país. Llámese Estados Unidos, llámese España o cualquier otro. Pero se autorregula al interior. Quiero que te sea claro y te quedes con esto, porque habiendo explicado lo anterior, ¿qué nos dice el artículo 39 constitucional? El artículo 39 constitucional establece que la soberanía nacional reside solamente en el pueblo. También establece que el pueblo tiene en todo el tiempo el derecho de modificar la forma de gobierno. Es decir, la soberanía nacional pertenece al pueblo. Todo poder público dimana o proviene del pueblo y se establece para su beneficio. El pueblo tiene el derecho de cambiar la forma de gobierno en cualquier momento. Ahora bien, el Estado Federal Mexicano es uno de los pilares fundamentales de la Constitución, promulgada el 5 de febrero de 1917. Acuérdate de esta fecha. Este modelo organiza al país como una unión de entidades soberanas que colaboran bajo un gobierno central, equilibrando la autonomía local con la unidad nacional. El federalismo mexicano establece que el país es una federación compuesta por 32 entidades federativas, es decir, 31 estados y la Ciudad de México. Según lo dispuesto en el artículo 40 constitucional, aquí viene algo importante, y escúchalo muy bien, establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. ¿Qué son las características de nuestra República Mexicana? Número 1, república. México es un estado cuya jefatura de gobierno no es hereditaria, sino que se designa por elección popular cada 6 años. Este principio asegura la división de poderes y la rendición de cuentas entre los gobernantes y la ciudadanía. Número 2, representativa. El pueblo ejerce su soberanía a través de sus representantes. ¿Quiénes son? El presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados, los senadores, quienes son elegidos mediante procesos democráticos como las elecciones. Este sistema permite una gestión más ordenada y práctica del poder público. Número 3. La participación del pueblo es base de las decisiones políticas. Esto incluye el derecho al sufragio, es decir, al voto, y la realización de consultas populares como formas de expresar la voluntad ciudadana. 4. Laica. Garantizar la separación entre el Estado y las instituciones religiosas, asegurando la libertad de culto y evitando la imposición de dogmas religiosas en las decisiones gubernamentales. Número 5 y última, que es federal. La forma de gobierno en México está organizada en una federación compuesta por estados libres y soberanos, que tienen autonomía en su régimen interno, pero que trabajan unidos bajo un marco constitucional común. Los estados ceden parte de su soberanía al gobierno federal para temas nacionales, pero mantienen la autonomía en asuntos locales. El federalismo mexicano tiene rasgos distintivos que lo hacen único. Es decir, tiene una soberanía compartida. Los estados son libres y soberanos,
ya lo mencionamos, libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interno. Es decir, en su ámbito interno lo vemos en el artículo 40 constitucional, pero están subordinados a la Constitución Federal. Tienen limitantes. Por ejemplo, Coahuila tiene su propia constitución estatal, pero no puede contradecir a la nacional. Tiene diversidad jurídica. Cada estado tiene su constitución, leyes y autoridades locales, como un gobernador, congresos estatales, tribunales. Un ejemplo, mientras la Federación regula el comercio exterior, Nuevo León puede decidir sus impuestos locales. Distribución de competencias. Esto lo indica en el artículo 124 constitucional, que establece que las facultades no otorgadas expresamente a la Federación son de los estados. Esto refuerza el esquema de un sistema federal, donde los estados conservan autonomía en aquellas materias que no son reguladas por el gobierno central. Tiene supremacía federal, es decir, tiene jerarquía normativa. La Constitución es la norma suprema de nuestro país y ninguna ley estatal puede contradecirla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede invalidar leyes estatales o municipales que sean contrarias a la Constitución o tratados internacionales. Vamos a dar un ejemplo práctico. Imagina que México es como una orquesta. La Federación es el director que marca el ritmo general de las leyes. A esto lo vamos a llamar, leyes nacionales. Pero cada estado toca su propio instrumento. A esto le vamos a llamar leyes locales. Y si te das cuenta, siempre están en armonía con la partitura de nuestra Constitución. El federalismo mexicano no es solo teoría, se vive día a día, lo estamos viviendo. Algunos ejemplos concretos. En seguridad, la Guardia Nacional pertenece al ámbito federal, sin embargo, opera en todo el país, pero cada estado tiene su policía para delitos locales. Otro ejemplo más, en impuestos, la Federación cobra el IVA, pero los estados recaudan impuestos sobre nómina o predial. Es decir, el federalismo es la columna vertebral de México porque refleja su diversidad cultural, geográfica y social. Garantiza un equilibrio entre la unidad nacional y libertad local. Protege contra el autoritarismo al distribuir el poder. El Estado Federal Mexicano, consagrado en la Constitución de 1917, es un sistema dinámico que combina autonomía y colaboración. En conclusión, sus características son soberanía compartida, diversidad jurídica, distribución de competencias, lo que lo hace flexible pero complejo. Comprender el federalismo no solo nos ayuda a entender el derecho constitucional, sino también la esencia de México como nación. Pasamos al otro subtema, la división de poderes. La división de poderes es un principio fundamental en los sistemas democráticos, que busca evitar el abuso de autoridad, evitar la concentración del poder en una sola persona o institución. Esto está inspirado en el filósofo francés Montesquieu, que propuso organizar al Estado en 3 poderes independientes, en el ejecutivo, legislativo y judicial. Esto para evitar la concentración de autoridad y garantizar un equilibrio democrático. La división de poderes establece que las funciones del Estado son gobernar, legislar y juzgar. Se reparten entre 3 órganos distintos, cada uno con roles específicos pero interdependientes. ¿Qué nos dice el artículo 49 constitucional? Nos dice, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse 2 de estos poderes en una sola persona o corporación,
ni depositarse el Ejecutivo en un solo individuo. Prácticamente la idea central es separar el poder, evita abusos y protege las libertades ciudadanas. El origen o la idea nace, ¿verdad?, como respuesta al absolutismo de aquellos años cuando las monarquías, el monarca o el rey, tenía el control total. El pueblo mexicano, cansado y ávido de justicia, adopta como forma de gobierno el republicano, que es democrático y representativo. Esto tras la independencia y consolidándose en 1917. El sistema mexicano tiene rasgos específicos que lo distinguen. Tiene independencia. Cada poder opera sin subordinación directa a los demás. Ejemplo, el presidente no puede destituir a un juez de la Suprema Corte de Justicia. Interdependencia. Aunque separados, colaboran mediante pesos y contrapesos. Especialización. Cada poder tiene funciones exclusivas definidas por la Constitución. Es decir, el Ejecutivo ejecuta leyes donde está establecido en el artículo 89 constitucional. El Legislativo crea leyes donde nos lo dice en el artículo 71 y 72 constitucional. El Judicial interpreta leyes donde lo encontramos en el artículo 94 constitucional. Esto pues es un equilibrio. Ningún poder es dominante, es decir, ningún poder está por encima del otro. Hay mecanismos para limitarse y respetarse mutuamente. Ahora bien, vamos a analizar cada poder con sus funciones y características. ¿Quién ejerce el poder ejecutivo? Lo ejerce el presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, que es el jefe del poder ejecutivo en México, y es quien nos representa tanto a ti como a mí. Es electo popular cada 6 años sin reelección. Nos lo dice el artículo 83 constitucional. Sus atribuciones o funciones principales se encuentran en el artículo 89. Te voy a decir alguna de ellas. Promulga y ejecuta leyes, dirige la política exterior, comanda las Fuerzas Armadas, centraliza la administración y representa al Estado mexicano. El Poder Legislativo, ¿quién lo ejerce? Lo ejerce el Congreso de la Unión, que está formada por la Cámara de Diputados, también llamada Cámara Baja, con 500 diputados, y la Cámara de Senadores, también llamada Cámara Alta, que son 128 senadores, cuidando siempre la paridad de género. Esto lo dice el artículo 50 constitucional. Funciones principales las encontramos en los artículos 73, 74 y 76 constitucional, que son crear, reformar y derogar leyes, en conjunto con los diputados y senadores, aprobar el presupuesto, ratificar los tratados internacionales, declarar si hay causa grave para proceder contra el presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, juicio político. En pocas palabras, ambos trabajan en conjunto en el Congreso de la Unión para garantizar que el gobierno funcione de acuerdo con la ley y los intereses del país. Sin en cambio, el Poder Judicial, ¿por quién está representado? Está representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. Está establecido en el artículo 94 constitucional. El Poder Judicial en México es responsable de interpretar y aplicar la ley, garantizando justicia y respeto a los derechos constitucionales. Funciones principales: interpreta la Constitución, garantiza la supremacía constitucional, resuelve controversias entre poderes o entre federación y estados, protege derechos vía amparo, es imparcial y técnico, sus decisiones son inapelables
Imagina que el Poder Judicial es como un árbitro, no juega el partido, pero asegura que se respeten las reglas. La importancia de la división de poderes, este principio es clave porque evita el autoritarismo, impide que una sola persona o grupo controle todo, como en dictaduras, protege derechos. El judicial garantiza que el ejecutivo y el legislativo respeten la Constitución. En conclusión, es fundamental para el funcionamiento de la democracia y la garantía del Estado de Derecho. Su importancia radica en evitar la concentración excesiva de poder en una sola persona o institución, promoviendo un equilibrio que impida el abuso y la arbitrariedad. El sistema de división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial asegura que cada órgano tenga atribuciones específicas y pueda actuar de manera independiente, pero también en colaboración. Sin esta separación, la democracia estaría en riesgo, ya que se perdería el control sobre el ejercicio del poder y podrían surgir gobiernos autoritarios sin límites. La división de poderes también fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que las decisiones gubernamentales sean revisadas y evaluadas constantemente. Voy a tocar el siguiente tema, que son las facultades concurrentes. Las facultades concurrentes son aquellas en las que tanto la federación como los estados tienen la capacidad de legislar y actuar, pero generalmente la federación establece las bases o lineamientos generales y los estados las adoptan o ejecutan según sus circunstancias locales. Algunos ejemplos clave. En educación, la federación, a través de la Secretaría de Educación Pública, que es decir, la SEP, define las políticas generales, planes y programas de estudio, mientras que los estados gestionan la implementación y administración de los servicios educativos en su territorio. En cuestión salud, la federación regula el Sistema Nacional de Salud y establece normas generales, pero los estados operan los servicios de salud públicos y pueden complementar con programas locales. En protección al medio ambiente, la federación dicta leyes generales, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente, y los estados legislan en detalle y ejecutan acciones específicas en sus jurisdicciones. En estos casos, la concurrencia implica una colaboración en la que los estados tienen autonomía, pero siempre respetan las disposiciones federales. En facultades coincidentes, se refieren a áreas donde los diferentes niveles de gobierno tienen competencias similares o complementarias. Esto puede ocurrir cuando ambas entidades ejercen competencias sobre un mismo ámbito, pero desde perspectivas distintas o complementarias. Por ejemplo, en seguridad pública, aunque es principalmente una facultad de los estados y municipios, la federación puede intervenir mediante la Guardia Nacional o en casos de delitos federales, lo que genera una coincidencia de esfuerzos. Desarrollo económico. Tanto la federación como los estados promueven el desarrollo económico, pero la primera lo hace a nivel nacional, con políticas fiscales y tratados internacionales, mientras que los estados lo hacen a nivel regional, con incentivos locales y zonas económicas. Estas dinámicas están reguladas principalmente por los artículos 73, 116 y 124 de la Constitución mexicana. ¿Qué nos dice el artículo 73? Establece las facultades exclusivas del Congreso de la Unión, es decir, la Federación. Sin en cambio el artículo 116 define las competencias de los estados. Y por último, el artículo 124 señala que las facultades no expresamente otorgadas a la Federación quedan reservadas a los estados, lo que delimitan el alcance de la concurrencia.
En resumen, las facultades concurrentes son un pilar del federalismo mexicano, permitiendo una distribución flexible del poder entre la federación y los estados, mientras que las coincidentes reflejan una interacción práctica en áreas de interés compartido. Bueno, hasta aquí mi participación. Espero haberles aportado algo valioso del tema, que es el derecho constitucional mexicano. Muchas gracias por haber estado atento hasta la sección que me tocó exponer. No te vayas, porque continúan temas muy importantes. Cedo cámaras y micrófonos del otro lado del estudio con mi compañero Kevin Castellanos y Abril Ibarra. Me despido deseándote un excelente día, un abrazo y un saludo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan en este bonito video. En esta ocasión, en este espacio, mi nombre es Kevin Benjamín Castellanos Rosales. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Vizcaya. En esta bonita tarde me acompaña la licenciada Estey Castellanos. Hola, ¿qué tal, Kevin? Un gusto estar aquí contigo para poder aprender más sobre la Constitución y poder hablar más sobre los temas interesantes que traes hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En verdad te agradezco mucho este aporte desde el punto de vista jurídico de una persona ya egresada desde esta bella institución. Sí, pues salí hace 2 años de la institución de la Universidad de Vizcaya. Ha sido una travesía, pero ya estamos aquí ejerciendo como abogados. Qué bueno, qué bueno. De hecho, para estas personas que apenas nos vienen conociendo, yo decidí estudiar Derecho, de hecho, por mi hermana. Vamos apenas en segundo cuatrimestre, pero poco a poco vamos entendiendo un poquito más sobre estas esferas jurídicas. Entonces, en esta ocasión quiero hablar sobre algunos temas muy interesantes. Licenciada, vamos a hablar sobre la estructura política de la federación. También vamos a hablar sobre las entidades federativas de los municipios y también sobre la distribución de las competencias. A un lado de eso vamos a hablar sobre el poder militar en tiempos de paz. Estos temas son muy interesantes y muy nutridos. Cada uno de ellos tiene su punto de vista jurídico, su punto de vista ciudadano, y yo quiero que entre los dos vayamos desenvolviendo cada punto de vista distinto para que así todo el público en general que quiera visitar este video lo pueda entender. Ok. ¿Sí? Bueno. Ok, quiero compartirles una pequeña introducción para este tema. ¿Sabían ustedes que nuestro país no es un país centralizado según la Constitución, sino es federalista? ¿Sabías tú también que los municipios tienen el poder para decidir sobre servicios generales como el agua, la luz, todos esos servicios generales que día a día utilizamos? Quiero tu opinión sobre este tipo de temas. Por ejemplo, ¿qué opinas sobre que la Constitución nos dice, mira, en el artículo 40, si no mal recuerdo, dice que México es una república representativa, democrática, laica y federal? Y el artículo 41 nos explica cómo es que el pueblo tiene este poder para decidir sobre las decisiones que se toman a través de las instituciones federativas, como lo que es el Senado, los diputados, a través de esta representatividad. También nos habla un poquito sobre lo que es el Instituto Nacional Electoral, cómo se dividen los partidos, cómo hay esa proporcionalidad para una contienda justa, ¿sí? Entonces, quiero tu opinión, ¿a qué te suena respecto a que dice la Constitución que nuestra república es federal y no es centralizada? Ok, bueno, mi opinión dentro del artículo 41 es muy variable porque sabemos que algunas de las atribuciones, por así decirlo, desde un estado es que haya soberanía, que haya cierto tipo de poderes, que
que se puedan los ciudadanos proteger ante una institución, pero ¿realmente es una institución formal? O sea, ¿realmente podemos confiar en ellos? Sí, porque realmente es algo que se centraliza, o sea, está dentro de nuestro federalismo, ¿verdad? Pero también hay algo que como que todavía yo siento que a la ciudadanía le falta para poder aprender. Ok, entiendo que las instituciones como el INE sí abarcan una buena, pues ahora sí que una buena capacidad para todos los candidatos, que sí procuran que todos vayamos a votar, o sea, que todos vayamos a hacer las cosas como deberían de ser. Claro, hay una sí, representación. Sí, hay una representación, hay una institución que dices tú, esta institución me avala, pero realmente los ciudadanos se acercan a esa institución. Sí, comparto de cierta manera tu punto de vista, pero sin embargo lo debato. Yo creo que si estamos eligiendo a nuestros representantes a la hora de votar, de ir a votar a las casillas, yo creo en esa representación. Yo creo que el pueblo tiene lo que vota. Entonces, por ese lado yo sí apoyo lo que dice nuestra Constitución. De hecho, en ese aspecto, una de las jurisprudencias de la Suprema Corte, y esta sí la tengo que leer aquí, es nos dice que la equidad en las contiendas electorales es indispensable para garantizar la autenticidad del sufragio. No basta con permitir votar. Todos los candidatos deben de tener condiciones similares para competir. Y es verdad, o sea, por eso te digo que comparto un punto de vista que tienes, porque es real que al momento de que los partidos están en el poder hay de cierta manera un desequilibrio, porque tú sabes bien que el partido que más representación tiene es el que más dinero tiene. Sí. Eso es aquí en todos lados. Pero yo creo firmemente en que sí tenemos representantes dignos, sí tenemos representantes que en verdad buscan el bienestar de los ciudadanos, de la mayoría de las personas, que al final de cuentas quienes fuimos a votar y a elegirlos en esas casillas. Sí, claro, pero también debemos entender que no todos los ciudadanos son los que votan. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no todos, en eso sí estoy de acuerdo, pero tú mismo lo dijiste, el candidato a veces y muchas veces, está muy bonita la Constitución, si lo leyera alguien que aprendiera un nuevo mundo, diría, no, pues hay que hacerlo todo tal cual, ¿verdad? Claro. Pero realmente tenemos libre albedrío. Sí, claro. Cada quien hace lo que quiere, y todo mundo piensa que la Constitución es muy linda, pero en la práctica, o sea, es muy feo. Porque tú mismo lo dijiste, el candidato que más dinero tiene es el que mejor le va. Claro. Entonces sí estoy de acuerdo, la Constitución es súper buena, ese párrafo que tú leíste es súper bueno y estoy súper de acuerdo con eso, que todos debemos hacer equidad, que todos debemos empezar desde el mismo lado, ¿no? ¿Verdad? O sea, no debería de haber como uno que va más adelantado que el otro, o sea, por algo hay reglas, ¿verdad? Claro. Pero pues también, como tú lo has dicho, o sea, hay muchas injusticias dentro de nuestro país y más en nuestro país. Como decimos, al final, en un mundo ideal, en un país ideal, sería la equidad en los partidos para poder elegir libremente, no tener ese libre albedrío sin necesidad de tener un resultado sesgado por tanta publicidad desigual que hay. Claro. A la hora de los partidos. Y aparte, o sea, seamos realistas, no por ver una publicidad de un candidato quiere decir que vas a votar por él, ¿verdad? No, pero también eso sí ayuda mucho, sí ayuda mucho, porque hay personas que no ubican a personas por ejemplo, lo que estamos pasando ahorita con las candidaturas de los jueces, por así decirlo. Claro. O sea, tú al que conoces y al que viste en TikTok o al que viste en una pantalla, o sea, vas a decir, pues ese es el único que ubico. Pero pues ahí es donde debería de haber como otros tipos de maneras de llegar a los ciudadanos. Es mi punto de vista. Sí. Yo siento que y es donde el INE no ve a los ciudadanos, ¿sí? O sea, ve a los candidatos y súper bien, sí. Pero yo siento que ahí es donde debería de haber como una brecha para que vean también a los ciudadanos, que todos sean conocidos, que todos estén registrados, que todos sean, que
todos vayan al mismo lado, no que unos hagan lo que unos y otros hagan lo que otros, porque realmente, como tú le dices, el que más dinero tiene es el que va a ganar. Ciertamente, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, también puedo agregar un poco a ese comentario, a ese resumen que diste. También deberían de poner nuevas reglas para las contiendas electorales, Claro. porque no es justo que algunos partidos tengan la osadía de ir a lugares en donde saben que hay más gente en pobreza, más gente que no tiene esa capacidad de poder ir a la escuela a estudiar, y ahí es donde van y atacan al ciudadano que no tiene estos libros para poderse respaldar, que les falta este alimento, y es donde dicen, los podemos comprar con una despensa, los podemos comprar prometiéndoles que van a estudiar, cuando la realidad es muy diferente. A veces ni siquiera regresan a esa comunidad después de que... Sí, pues es que cada candidato hace lo que mejor le conviene, Sí, es lo que claro. te comento. O sea, si un candidato lo ves en TikTok, vas a decir, pues él. Si un candidato va a un pueblo donde nadie lo visita y nada más fue él, pues van a decir que él. O sea, es a lo mismo, a lo que vamos, y que debería de haber una brecha donde realmente se regule lugares o municipios o estados. No te estoy diciendo que hagan todo como debe de ser, pero es el deber ser. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, en resumen, para cerrar con este bonito artículo 41, podemos decir que de acuerdo hasta cierto punto con lo que es una república federal y no una centralista, y de acuerdo también hasta cierto punto con las cláusulas que tiene para el INE, el cómo se maneja la representación de los partidos, hasta cierto punto de acuerdo y muy bien. Para lo que estamos viendo actualmente está bien, pero sí necesita algunas Debería de haber algunas regulaciones dentro de ese artículo. Debería de haber otras regulaciones, debería de haber, no te digo que debería de quitarse, no debería de derogarse, o sea, y al contrario, debería de escribirse nuevamente, ¿verdad? Porque Claro. pues hablemos, o sea, son artículos muy viejos realmente, entonces yo creo que sí deberían tener otro tipo de transformación. Claro, estoy muy de acuerdo contigo y muchas gracias por esa opinión. Sí, claro. Muy acertada como siempre, hermana. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de los siguientes artículos? El siguiente artículo es uno que nos marca la Constitución, el artículo 115, título quinto, entidades federativas y municipios. Mira, este artículo nos detalla cómo se organizan los municipios, cómo está la división de poderes entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales. También nos habla un poquito sobre las competencias de cada uno, como hablábamos en el artículo 41 también, un poquito sobre que cada municipio dicta sobre su sistema de agua, su sistema de drenaje, de electricidad, recolección de basura, seguridad pública. Todo eso nos lo dice aquí en el artículo 115. Nos habla más bien sobre los municipios, cómo estos tienen esa autonomía que ya hablábamos. Es algo que se acerca más a sobre las personas que viven en los municipios, en los estados, pero es indispensable conocerlo para saber qué es lo que nuestro municipio puede hacer por nosotros, nuestro alcalde municipal puede hacer. No sé si tengas una... Sí, es muy importante eso porque, mira, es muy bonito, volvemos a lo mismo, la Constitución es muy bonita, su ley y todo lo que dice, pero seamos muy honestos, ¿qué tanto puede hacer un municipio por sí, verdad? O sea, realmente dependemos mucho económicamente, hablando bien, o sea, del federalismo, de todo lo que viene del centro, de todo lo demás. O sea, muchas veces el municipio se queda sin recursos, muchas veces el municipio no tiene ni siquiera las capacitaciones que son necesarias para el propio municipio, o sea, para los ciudadanos que viven allí, ¿verdad? Entonces, sí está padre todo lo que viene, pero realmente, o sea, sí somos
autónomos como tal, o sea, porque dependemos mucho de la federación. Yo creo que sí, mira, no en todos los municipios, obviamente hay municipios desgraciadamente muy pobres, hay municipios de pobreza extrema, pero por ejemplo en nuestro municipio actual, en Saltillo, en Ramos Arizpe, somos muy autosuficientes hasta cierto punto. Sí, tenemos muchas empresas y la mayoría de los impuestos que se recauda, cuánto se queda aquí en Saltillo, cuánto se queda aquí en Ramos, cuánto se queda para el estado. Entonces siento que de cierta forma sí somos independientes de una federación. Sí, somos independientes de una federación, eso queda súper claro. El municipio pone sus propias reglas, ellos ponen pero pues no. A lo que yo quiero llegar y lo que quiero explicar es que realmente todos los municipios no son totalmente autónomos, algunos sí, otros no, pero lo ideal es que seamos todos. Bueno, te doy la razón en cuestión de algo tan simple como el agua. Nuestros municipios ahorita se encuentran en una escasez desafortunada. Esta agua, pues este recurso natural tan importante, sí lo tenemos que traer de otros lugares. Ahí sí dependemos mucho de la federación, de las alianzas que tengamos no solamente con otros municipios, nosotros como mismos municipios para poder aliarnos, sino que también de otros estados. Recordamos el caso de Nuevo León, hace un año apenas, que se quedaron completamente sin agua muchas presas. Entonces sí comparto ese punto que ves, ese punto de vista donde no somos autosuficientes, autónomos hasta cierto punto, porque sí dependemos mucho de eso. Por ejemplo, los estados del sur, los municipios del sur, tú y yo venimos de uno en donde realmente la economía es muy pobre, no hay empresas, se depende totalmente de la ganadería, de la pesca, y desafortunadamente pues también depende mucho de la federación en cuanto a apoyo económico y en cuanto a apoyos sociales. Claro. Entonces sí comparto ese punto de vista. Sin embargo, yo creo que este artículo, más allá de la dependencia o de la autonomía, también nos ayuda a reflexionar un poco sobre qué es lo que el municipio debe de hacer por nosotros. Sí, ¿qué le tenemos que exigir al municipio? ¿Sí? Le tenemos que exigir drenaje, sistemas de agua potable, electricidad, muy básico. Importante, lo básico, la basura, y simplemente la seguridad pública. Claro. Tú sabes que los robos están a la orden del día. Basta con que vayas a la esquina para que te encuentres una mala hora y un fulano te quiera robar. Es desafortunado, sí, pero tenemos que exigirle a nuestros municipios en base a este artículo para que ellos hagan lo que deben de hacer por nosotros. Claro, sí, debemos exigir, nunca hay que parar de exigir, pero recordemos que un municipio, o sea, no es completamente autónomo. Eso es seguro. O sea, siempre vamos a depender de otros, por otros estados, otros municipios, incluso, o sea, de otros países, incluso, o sea, todo puede depender de las circunstancias, pero sí es muy importante recordar, sí el municipio puede tomar sus propias decisiones al cómo llevarlo, eso sí estoy de acuerdo, pero siento yo que algunos municipios no son totalmente autónomos, no son del todo, ahora sí que no ocupan ayuda, por así decirlo, bruscamente, o sea, sí, realmente. Entonces podemos resumir que la autonomía municipal implica capacidad de autogobierno, Claro. pero siempre dentro del marco constitucional. Sí, nunca hay que salirnos de la Constitución. Esa es nuestra máxima, arriba de la pirámide, en todo. Okay. Claro, junto con los tratados internacionales. Claro. Yo tengo un pequeño dilema con eso de los tratados internacionales. No es tema, pero lo quiero meter un poquito aquí. En ¿qué opinión te merece? Porque es un tema que también me apasiona un poco. El hecho de que dicen mucho que nuestra Constitución siempre tiene que ser la máxima autoridad y es autónoma y por encima de todo, pero lo quieren poner a la par de tratados internacionales. Yo siento que no deberíamos de tener a la par de esos tratados internacionales en nuestra Constitución, por encima de la pirámide,
Para mí eso no es una autonomía de una soberanía de nuestra Constitución. Okay. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? Bueno, Kevin, te voy a explicar por qué es importante ese tema que tú dijiste. Entiendo tu inquietud, pero no sé si tú ubicas a alguien llamado Rosendo Padilla Pacheco. El nombre me suena, sí. Me han hablado de eso. Bueno, Ajá. En 1974, él ya no llegó a casa, tuvo una desaparición forzada. ¿Sí? El caso fue tan sonado porque pues no tuvo justicia, o sea, hasta que el caso llegó a la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿sí? Quien culpó a México de su desaparición. ¿Por qué? Porque pues hubo muchas inconsistencias. Se cree que fueron algunos del ejército mexicano. Bueno, eso es comprobado, ¿verdad? Del ejército mexicano. Y ya no lo regresaron a su casa. Entonces, por eso es importante, Kevin, porque cuando el mismo gobierno te falla, ¿con quién vas? Es una muy buena pregunta. ¿Sí? ¿Con quién vas? Con algo internacional. Si el mismo gobierno te desaparece, ¿con quién vas? Por eso es importante tenerlo a la par. Entiendo que nuestra Constitución es nuestra suprema, lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Nuestro top. Nuestro top. Pero por este tipo de casos como Rosendo Padilla, es importante saber que nuestra Constitución tiene que estar a la par de los derechos humanos. Fíjate, ¿sí? Cada día se aprende algo nuevo. Eso no me lo sabía, pero todavía a pesar de eso, yo tengo todavía un poco de mis reservas. De hasta qué punto ponemos esa balanza de qué nos importa más, nuestra soberanía como país y el hecho de que nosotros dictemos lo que a nosotros nos pasa, que nuestro gobierno, las personas que elegimos sean los que dicten qué es lo que pasa con nosotros, o tratados internacionales que hasta cierto punto siento yo que le quitan peso a nuestra Constitución. ¿Sabes también, Kevin, por qué no podemos tener una cadena de muerte? O sea, que no puedes condenar a alguien a muerte. ¿Por qué? Por nuestros tratados internacionales. También por eso. Mira, yo entiendo que tenemos que tener una soberanía, claro, pero yo como ciudadana, no como abogada, y no, tú como estudiante de Derecho también debes de analizarlo. Yo como ciudadana prefiero tener una protección a alguien internacional, que yo sé que si el gobierno me falla, al menos lo internacional lo va a tener, o sea, que al menos va a haber consecuencias, que una soberanía. Claro. Prefiero eso, y yo creo que por eso, y al final de cuentas, quien manda en México es la ciudadanía, ¿sí? O sea, lo que el ciudadano pida y el gobierno debería de ser, ¿verdad? Lo que el ciudadano pida, el gobierno se lo tiene que dar, claro, porque es lo que exige el ciudadano, claro, no por un capricho, es por nuestra seguridad. Por eso es importante que los tratados internacionales estén a la par de la Constitución. Solamente como dato final sobre eso, tenemos firmados más de 200 tratados internacionales. Sí, son muchísimos. Muchísimos. Muchos de ellos muy buenos, muchos de ellos un poco innecesarios, pero al final los tenemos. Y pues muchas gracias por compartir un poquito sobre esto y muchas gracias por despejarme esa duda, ayudarme a despejar esa duda. Bueno, ¿qué te parece si continuamos un poquito avanzando en los temas? Terminando ya con este artículo 115, vamos a hablar ahora sobre un artículo también muy bueno, es el artículo 124, la distribución de competencias. Dentro también de esto que ya estábamos hablando de los artículos 41 y 115, esto va muy de la mano también en cuanto a la distribución de competencias. Fíjate que aquí viene uno de los principios clave del federalismo. El artículo 124 dice que todo lo que no esté expresamente concedido a la federación se entiende reservado a los estados. Sí. Eso significa que la federación solo puede hacer lo que la Constitución le permite, expresamente, claro. En cambio, los estados pueden legislar y actuar en muchos otros temas siempre que no estén prohibidos para la federación.
¿Esto qué te merece? ¿Qué opinión te merece? Bueno, en manos de los estados siempre tenemos lo que nos dice la federación, ¿verdad? La federación le dice al estado, tienes que hacer esto, y el estado decide si no hacerlo o cómo aplicarlo, ¿verdad? Pues en la práctica no estamos ante un, o sea, yo lo pienso, ¿verdad? Que si estamos entre un, ¿cómo podría decirlo? Centralismo disfrazado. O sea, yo al menos lo veo así, como un centralismo disfrazado, porque realmente es lo que el Estado diga, digo, o sea, al final de cuentas la federación manda, pero pues el Estado tiene que hacer caso, ¿verdad? De alguna otra manera. Entiendo que no, que la federación tiene, el Estado tiene su propia autonomía, y pues lo volvemos a lo mismo al artículo anterior, pero pues también tenemos que decir que tiene un papel una distribución de competencias muy... Pues ahora sí, muy desigual, por así decirlo. O sea, es un tema que pone muchas cosas en debate. Sobre un nuevo pacto de federal más justo, que sea más equilibrado, que haya más seguridad, que tenga un mayor desarrollo económico, o sea, todo eso. Claro, estoy muy de acuerdo contigo, perdóname por interrumpirte, sí. Pero yo creo que bueno, el Estado se encarga de muchas cosas. El transporte público, el desarrollo urbano, justicia local. Bueno, hay un punto muy clave, la justicia local, como tú dices, pueden hacer más por nosotros, pero ¿hasta quién es el responsable? ¿La federación no les está dando suficiente dinero o el Estado se está gastando el dinero que no debe? Pues es lo que todos quieren saber, o sea, claro, lo que todo México quiere saber. Pero también hay que ponernos a pensar un poquito sobre esto. El Estado recibe una cantidad de dinero. Claro. ¿Sí? El Estado dice, a ver, tengo necesidad para la educación. Claro. Tengo necesidades de medicinas, en cuanto a lo que es el IMSS, todas estas instituciones que nos ayudan, ¿verdad? Tengo también la necesidad de traer más desarrollo para trabajo. Tengo la necesidad de hacer desarrollo urbano. ¿Hasta dónde, qué ubicas tú como gobernante? Si fueras gobernante, ¿a qué le darías prioridad? Si no le puedes dar realmente prioridad a todo. No, claro. O sea, es algo muy importante de ver. No justifico, claro, el hecho de que algunos gobernantes hacen un pésimo trabajo, claro, otros muy buenos, pero sí hay que ponernos en esos zapatos donde dice nuestro gobernador o gobernadora, porque gracias a Dios tenemos esa dicha de tener gobernadoras también. ¿Hasta qué punto es? A ver, vamos a darle a la salud y vamos a dejar la educación como está. Claro. O vamos a darle la educación para tener un mejor futuro, pero ¿cómo cuido a mis ciudadanos con la salud? Ahora, sí. El desarrollo urbano. Tenemos carreteras, tenemos simplemente los espacios locales, las calles locales están muy descuidadas en algunos municipios. Entonces sí, no justifico, vuelvo a repetir, el hecho de que muchos gobernadores hagan mal su trabajo, pero sí me pongo en el zapato de ellos en decir ¿qué pesa más? ¿Un kilo de frijoles o un libro para nuestros ciudadanos? Sí, eso es muy importante, Kevin, eso es cierto. Debemos de saber, bueno, yo creo que debería de haber, debería de ser más famoso el hecho de que saber que se va todo, ¿verdad? Es muy bueno que tengan su propia soberanía, volvemos a lo mismo, que tengan su propia autonomía y todo eso, pero pues al final de cuentas la federación les dice, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, o ten esto y tú les dan su autonomía. Claro, pero pues al final lo que pasa en la práctica es súper diferente a lo que realmente debería de ser. Yo lo veo desde el punto de vista donde todavía estoy estudiando, donde todavía soy un ciudadano. Hasta ahí llega mi capacidad para comprender este asunto. Yo no he estado en la práctica como usted, pero sí me pongo a pensar que
que a veces una persona que a veces viene desde abajo y llega a ser gobernador para tratar de hacer algo por su estado, por su municipio, no lo logra muchas veces porque no sabe cómo distribuir de manera correcta ese dinero que le llega. Sí, hay que ver qué está pasando ahí y pues tener más capacitación, estar más preparados. Sí, claro. Claro, eso es muy importante. Bueno, entonces podemos concluir que en el artículo 124, bueno, según lo establecido en el artículo y en la Constitución, dice que, establece más bien que las competencias son cerradas para la Federación, pero son abiertas para los estados, claro. Hasta donde dice nos señala este artículo 124. Así ¿sí? es. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos al siguiente tema que dice el poder militar en tiempos de paz, el artículo 129? ¿sí? El artículo 129 de la Constitución prohíbe que el ejército entre en funciones civiles durante tiempos de paz. Sin embargo, puede intervenir siempre y cuando haya una justificación muy clara, una justificación legal. Esto busca evitar que el poder militar se imponga sobre el poder civil. Sin embargo, en situaciones extraordinarias, las Fuerzas Armadas pueden intervenir, pero bajo ciertas condiciones. Bueno, es claro que en tiempos de guerra, pues sí necesitamos al ejército que intervenga o en el momento en que hay una invasión a nuestra soberanía nacional, pero en cuanto a que el ejército ande por la calle haciendo funciones civiles como lo que está reformado actualmente en nuestra Constitución, la verdad es que no estoy muy de acuerdo, porque es como hasta cierto punto militarizar el país. Sí, estoy de acuerdo contigo. Antes del cambio el artículo era muy claro. O sea, en tiempos de paz el ejército no podría intervenir en funciones civiles. Eso, pues quieres o no, garantizaba una línea entre lo militar y lo civil. Claro. Y era algo de democracia, o sea, incluso de democracia. Pero con la reforma esa línea pues se borró, o sea, literalmente desvaneció. Sí. Y ahora las Fuerzas Armadas pueden actuar las tareas de seguridad pública incluso en la paz. Vaya, o sea, hasta cierto punto nos parece bien porque dices, vaya, están agarrando a los delincuentes, están agarrando a los malandros. Sí, es lo que te digo, o sea, y aunque se justifica con la violencia que vivimos en día, pero eso no significa que debamos normalizar la militarización, o claro sea, que no es normal. Y para mí esta reforma puso débil a un límite clave para proteger la ciudadanía, porque la Fuerza Armada no está hecha para rendir cuentas con las autoridades civiles, o sea, sino para cuidarnos, para terminar, para que nos afecte a nosotros, sino para poder tener nuestras libertades y de que queramos defender algo, ¿sí? O sea, yo realmente pienso que ahora mismo no estoy muy de acuerdo. A lo mejor en un futuro eso funciona, que dudo mucho, claro. Pero pues yo muchas veces he escuchado como las mismas personas o que han dicho que no le tienen ni siquiera confianza a los policías municipales. Imagínate el ejército, o sea, incluso lo acabamos de hablar, el caso de Rosendo, o sea, lo desapareció el ejército. Entonces, claro. Yo realmente no estoy de acuerdo con eso. Esa reforma fue muy criticada, demasiado criticada, sí. Y con justa razón. Y sí, realmente comparto tu postura en eso. Yo no estoy de acuerdo para esa reforma. Sí, yo creo que los dos ahí compartimos un poquito el punto de vista, porque te repito, hasta cierto punto, el punto de vista civil, personas que a lo mejor no están muy empapadas en el tema, pero dices, vaya, qué bueno, están agarrando a los malandros, sí, claro, y eso, quieras o no, nos obliga a estar más alertas. Claro. O sea, más alertas y más conscientes de dónde puede llegar el poder. O sea, por ejemplo, el artículo 16 es muy claro. El artículo 16 habla sobre que cada quien se debe limitar a su propia autoridad, o sea, su propio, y eso quita su propia competencia, eso quita un poco de abuso de poder. Quien dice que un ejército que va y busca poder, que tiene el poder, encuentra la manera en poder, pues ahora sí que como dice la gente, o sea, en poder molestarte, ahora, poder quitarte un peso. ¿Quién controla el gobierno? ¿Quién controla el ejército? El sí. gobierno. Entonces,
Si el gobierno tiene algo contigo, puede usar el ejército. Claro. Porque iban a usar ese párrafo que dice que siempre y cuando sea justificado legalmente. Mira, se hizo flexible. Se hizo Antes flexible. Era mucho más limitante, antes era Rígida. mucho más rígida. Ahora es flexible. Ay, pues en esta parte sí ocupábamos el ejército, por eso vino. Pero ¿quién Sí. lo rige? ¿Quién lo amerita? ¿Quién lo ¿Qué está situaciones? dirigiendo? O sea, Sí. está súper abierto eso para ponerlo. Sí, está abierto a mucha interpretación por parte de ejecutivo. Exactamente. Y la verdad es que eso no está nada bien, porque como dices, si la ciudadanía no le tiene confianza a un municipal, ¿qué confianza le podemos tener a un militar? Desafortunadamente, y no estoy en desacuerdo con las Fuerzas Armadas, estoy muy feliz con mis Fuerzas Armadas, pero desafortunadamente han habido tantos casos de desapariciones forzadas por parte del ejército, tantos casos documentados como el que me acabas de decir de el señor Rosendo, que desafortunadamente nos hacen hasta cierto punto desconfiar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar de acuerdo con algo que nos puede perjudicar? Claro. No, Realmente es muy flexible, es muy abierto a ese artículo que reformaron. La verdad, antes era muy claro y ahora es demasiado abierto. O sea, cualquier militar puede hacer, cualquier persona puede llegar y decir de que, oye, ¿sabes qué? Eso pues para mí parecía que era necesario que interviniera, y por eso intervine. O sea, está abierto a muchas interpretaciones. Yo creo que ahí debería de haber algunas secciones donde deberían de poner en casos y deberían de colocarlos, pero sí está muy abierto a eso, a que pueden aparecer muchas desapariciones forzadas, por así decirlo, ¿verdad? Justificadas, o incluso pues ahora sí que momentos desafortunados para algunos ciudadanos que pueden llegar a lo menos trágico, cárcel, o lo más trágico, quitarle la vida. Sí, desafortunadamente, pero bueno, al final este artículo hasta cierto punto quiere que la participación del ejército en tareas de seguridad pública debe ser extraordinaria. Sí, yo entiendo el artículo, lo completo completamente, y eso es lo que voy. Si en un futuro funciona, qué padre, ¿verdad? Entonces estaría muy, muy bien si funcionara. Pero seamos realistas, o sea, en este país donde la delincuencia organizada gana más Fuerza cada día. Ajá, exactamente, más fuerza cada día. Yo creo que ya es ahí donde yo creo que por eso también pusieron que se reformara. O sea, porque pues volvemos a lo mismo. La intención fue buena. La intención fue buena, pero el resultado está siendo muy malo. Que debería de ser, exactamente, que debería ser más específico. Sí. Eso debería de ser más específico para ciertos casos, y deberían de ponerlos. Sí. Porque, pues, ¿a quién conoces tú que no ha escapado de una persecución, Claro, no, sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, exactamente. Desafortunadamente solamente basta un mal momento, un mal lugar para que te encuentres en una pésima situación con Claro, ellos. exactamente. Sí, entonces ellos tienen, a final de cuentas, sus órdenes, tienen sus facultades. Digo, no estamos en desacuerdo con la Constitución. Yo sí estoy en desacuerdo con ese artículo, la verdad. Estoy en desacuerdo con ciertas reformas que se hicieron recientemente. Sí. No con todas, algunas son muy buenas y muy bien intencionadas, sin embargo, otras definitivamente necesitan más análisis, más pláticas para poder hacer algo bien para la ciudadanía y no simplemente agarrarlas de rebote. Claro, eso es cierto. Sí, es muy importante saber eso, que pues al final de cuentas la intención fue buena, pero la ejecución fue muy mala. Así lo diré yo. Demasiado mala, pero bueno. Pero bueno, pues, bueno, entonces, conclusiones finales, Lili. Yo diría que la Constitución no es solamente un libro viejo, como muchos dicen, sino que es nuestra guía, lo que define la organización de nuestro país y muchas otras cosas. No solamente eso, define quién manda, en qué manda, cómo se equilibran los poderes. Sí, entender la estructura federal, el papel de los municipios y la distribución de las competencias nos da las herramientas para poder exigirle a nuestros gobernantes, lo que hablábamos hace un rato. Puedes exigirle, saber a quién exigirle qué cosa,
Hay muchas necesidades primarias que tienes en tu municipio y ni siquiera sabes a quién pedirle que las arregle. Ahí vemos muchas personas haciendo marchas para tratar de que el gobierno federal nos haga caso, cuando son cosas que debería de arreglar nuestro municipio o nuestro gobernador estatal. Realmente conocer y empaparnos un poquito sobre nuestros derechos en la Constitución o nuestra división de poderes y cómo se estructura, nos da las herramientas para saber a quién le debemos reclamar qué cosa. Sí, claro, que como dices tú, o sea, no, el derecho no es solamente una teoría. El derecho es una herramienta, ¿sí? Una herramienta que cada persona, independientemente si estás estudiando esta carrera o no, debería de conocer. Para lo mismo tú dices, o sea, exigir a quién, exigir cómo, exigir cómo se hacen las cosas, a quién puedo pedírselo. Entonces yo creo que es importante lo que tú dices, o sea, no es simplemente de que la teoría, no, o sea, es una herramienta que todos debemos de conocer, porque muchas personas ni siquiera saben qué son los tratados internacionales. Muchas personas ni siquiera saben que hay una constitución. Exactamente, entonces pues es nuestra dignidad a la que debemos de proteger y nuestra democracia. Claro que sí, nuestros derechos, gente, ha sido los temas que me tocó exponer a mí el día de hoy. Le agradezco mucho a mi hermana, la licenciada Castellanos, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por invitarme. En verdad espero que no sea la última vez que nos encontramos en un video. Me gustó mucho platicar contigo, debatir en ciertos puntos en los que no estábamos muy de acuerdo. Me gustaría más adelante poder hacer algún tipo de podcast o algo donde podamos tocar diferentes temas, pero bueno, muchas gracias por vernos. Si estás viendo esto y eres un estudiante de derecho como yo, créeme, échale ganas. A veces nos cargan mucho el trabajo, pero son cosas que debemos de aprender a equilibrar. Si eres una persona como yo que está estudiando y que está trabajando, debes de entender que no siempre va a ser fácil, pero es posible, la verdad es muy posible. Y créanme, si eres una persona, un ciudadano normal, un ciudadano de pie, como muchos dicen, conoce tus derechos, conoce la Constitución, cuando menos empápate un poquito de lo que debe de hacer cada persona en cada nivel de gobierno para saber a quién exigir nuestros derechos, ¿sí? Y cómo exigirlos. Entonces, muchas gracias, esto es todo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Y les voy a hablar sobre el artículo 42 y 48, los cuales hablan sobre la organización territorial de México, pero también les voy a hablar sobre los artículos 117 y 122, que hablan sobre la organización, la estructura, las facultades de los poderes y de los órganos locales y centrales. El primer artículo que les voy a explicar es el artículo 42, el cual nos habla sobre la soberanía de México en su territorio, el cual nos asegura que hay control sobre sus recursos y sobre sus fronteras. Esto no se puede ni rentar, ni vender, ni traspasar a otros estados, ya que forman parte de un país soberano. En el artículo 43 nos habla sobre los estados que conforman la federación, los cuales son Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Durango, Coahuila, entre otros. En el artículo 44 establece que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la capital del país, la sede de los poderes de la Unión. En este artículo comprendemos la organización política del país. En el artículo 45 establece que los estados y los territorios de la federación conservan sus límites y extensiones, es decir, que mediante que no haya ningún conflicto, ellos reconocen sus extensiones y sus límites territoriales. Este artículo es el único que no ha sufrido algún daño con el paso del tiempo o alguna reforma desde que se aprobó nuestra Constitución. Los estados pueden modificar sus límites territoriales mientras que hay un acuerdo amistoso. Estos acuerdos amistosos no pueden llevarse a cabo sin la aprobación de la Cámara de Diputados, ya que según
El artículo 46 de la Constitución dice que esta es la instancia que aprueba los límites o los tratados internacionales. En el artículo 47 garantiza la estabilidad territorial de México y establece que cualquier ajuste a los límites del Estado pueden llevarse a cabo siempre y cuando cumplan con la ley de este artículo. También reconoce el territorio y los límites de Nayarit. En el artículo 48 nos dice que las aguas territoriales, los zócalos, las islas dicen que son parte del territorio nacional. En el artículo 17 nos explica que no se puede celebrar alianzas o tratados con otros estados ni con potencias extranjeras, tampoco emitir papel moneda ni ensellado, ni agravar directo o directamente la entrada a dicho estado. O sea que no se le puede cobrar a la persona por transitar en ese estado, ni contraer directa o directamente a algún tipo de obligación de gobiernos con otros estados o con otras naciones. Este artículo básicamente nos explica lo que no se puede hacer como integrantes de la federación, pero también nos explica las reglas a las que están sujetos los estados para así poder contraer deudas fundamentales con los bancos. En el artículo 122, dentro de este artículo nos explica que México es una entidad federativa que se rige por su propia norma, por su propia ley, por la legislatura de la Ciudad de México, es decir que no depende de otra más que la suya. Al ejercer este poder legislativo, sus integrantes deberán ser electos mediante un sufragio. Este debe ser directo, libre y secreto. Y también México debe de garantizar las condiciones para que los poderes federales puedan cumplir con sus facultades constitucionales. También por otro lado, el gobierno de la Ciudad de México está a cargo de los poderes públicos y locales, los poderes de la Unión de Gobierno de la Ciudad de México. Estos se dividen entre los cuales son poder legislativo, poder judicial y poder legislativo. Los poderes de la Unión y los poderes locales tienen como objetivo básicamente separar las funciones y así se pueda tener un mejor manejo en el poder, o hay que equilibrar el poder. A la legislatura le corresponde aprobar las adicciones o las reformas a la Constitución política y así obedecerlas, pero esas tienen que ser aprobadas primero por 2/3 partes de los diputados presentes para que sean parte de nuestra Constitución o de estas reformas. Estas reformas son importantes, como anteriormente ya lo había mencionado, porque son las que nos garantiza una mejor vida, una vida donde tengamos un problema y podemos ver con accesibilidad cómo lo podemos resolver, o qué es lo que no podemos hacer, qué es lo que puede tener alguna consecuencia, también para la mejora, estabilidad social y política, entre otros aspectos positivos para nuestra sociedad. En la fracción tercera dice que el titular del Poder Ejecutivo será electo por un periodo por votación libre y directa. A la legislatura le corresponde aprobar las adicciones o las reformas a la Constitución política y así obedecerlas, pero esas tienen que ser aprobadas primero por 2/3 partes de los diputados presentes para que sean parte de nuestra Constitución o de estas reformas. Estas reformas son importantes, como anteriormente ya lo había mencionado, porque son las que nos garantiza una mejor vida, una vida donde tengamos un problema y podemos ver con accesibilidad cómo lo podemos resolver, o qué es lo que no podemos hacer, qué es lo que puede tener alguna consecuencia, también para la mejora, estabilidad social y política, entre
otros aspectos positivos para nuestra sociedad. En la fracción tercera dice que el titular del Poder Ejecutivo será electo por un periodo por votación libre, directo y secreto y no podrá durar un periodo de más de 6 años. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de los ciudadanos, es decir, como los derechos humanos. Es la que está encargada de facilitarnos un poco más nuestra convivencia, la que nos protege de las cosas que no debemos de hacer, que también nos da la libertad limitadamente, claro, respetando lo que contiene esta Constitución, pero nos da la libertad de gozar, de salir, siempre y cuando la hagamos respetando lo que abarca toda nuestra Constitución. Para escoger un electo, el voto siempre tiene que ser libre, secreto y directo. Y también en algunos casos estos electos nada más solamente pueden estar un periodo por 3 años. También en un partido político por ninguna razón o motivo podrá contraer un número de diputados que exceda los 8 puntos de votaciones emitidas. También en nuestra Constitución Política se establecerá que los diputados a la legislatura podrán ser electos por 4 periodos consecutivos a las postulaciones. Deberán ser realizados por el mismo partido u otro también. La Constitución Política establecerá las normas para garantizar el acceso a todos los grupos parlamentarios y así para promover la participación de los ciudadanos y la integración en la representación nacional. A la legislatura le corresponde aprobar las adicciones o la reforma de la Constitución Política y obedecerlas. Pero estas tienen que ser primero aprobadas por 2/3 partes de los diputados presentes para que sí puedan ser parte de nuestra Constitución. Estas reformas son importantes, como ya lo había mencionado, para una mejor estabilidad social y política, entre otros aspectos positivos para nuestra sociedad. Les había comentado que para mí, en mi punto de vista, en mi opinión personal, en mi criterio, es una forma para que nuestra vida cotidiana, tanto como en la privada y así como en convivencia entre nosotros como individuos, como sociedad, que convivimos diariamente, a veces muy cercanos, a veces muy lejanos o solamente de vista, siempre puede pasar un detallito así, y es una forma donde cada problema que vayamos creando, ocasionando, podamos encontrar una solución de una manera más accesible, más fácil, y así poder informarnos más sobre dicho problema y encontrar una solución rápidamente. Para mí es una buena manera de que haya diferentes reformas, porque es una manera, en mi punto de vista, me parece que es una forma de irnos organizando más como sociedad, de tener más en orden cada acción que tomemos, cada actividad. Ese es mi punto de vista. Por otro lado, en la fracción cuarta dice que los magistrados deben de reunir como mínimo los requisitos que señala la fracción primera y quinta del artículo 95 para que hayan ocupado un cargo de secretario, o similar al de la Ciudad de México, ni integrante del Poder Legislativo local durante un año previo al día de la votación, el día de la legislación. Los magistrados, los y las magistrados y los jueces durarán un periodo de 9 años a su cargo y podrán ser reelectos y reelectas cuando pase dicho tiempo. En la fracción sexta nos explica el funcionamiento sobre las alcaldías, que es un órgano administrativo donde va encabezado
o su integrante es un alcalde por un periodo de 3 años y será electo mediante un voto libre, secreto y directo. El derecho constitucional mexicano tiene como objetivo regular el Estado, los poderes públicos y las relaciones entre ellos y las de los ciudadanos. Algunas de nuestras fuentes son la jurisprudencia, la Constitución, la doctrina, las leyes reglamentarias. También el derecho constitucional define la manera de ser de una nación. Por último, les doy las gracias por su atención y tiempo para escuchar este video de la materia constitucional de la carrera de Derecho de la Universidad Vizcaya de las Américas. Les doy las gracias a nombre de mis compañeros y de sus... Gracias por acompañarnos en este recorrido por la estructura política de la Federación Mexicana. Comprender cómo se organiza nuestro país, cómo interactúa la Federación y las entidades federativas, y cómo se distribuyen las competencias entre los distintos niveles de gobierno es fundamental para entender el funcionamiento del Estado mexicano. Esta división no solo garantiza el equilibrio de poderes, sino también el respeto a la soberanía de cada entidad, fortaleciendo así nuestro sistema democrático. Esperemos que este video haya sido claro y útil, sobre todo que motive a más personas a interesarse en el conocimiento de nuestra Constitución y en la importancia de participar activamente en la vida cívica de México. Gracias por tu atención y hasta la próxima.